Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. Muy buenos días, siempre es un privilegio estar aquí en el recinto homenaje al gran estadista mexicano Benito Juárez. Y yo agradezco mucho la invitación de la Fundación Rommel, de su fundador, del colectivo Los Biólogos, que organizaron este ciclo. Y quisiera yo dedicarle mi participación a mi querido amigo, hermano juarista, el maestro Arturo Bretón, que partió pues recientemente, se nos adelantó un poquito. Pero su obra pues queda con nosotros y me da muchísimo gusto que se denomine a este ciclo, pues como él hizo una gran campaña para la rejuarización de México. Arturo decía, y con mucha razón, que había venido justo en el bicentenario, o sea, ya hace 10 años, una desjuarización del país. Y esto fue una realidad, a mí me tocó constatarlo, cuando fui miembro del comité para el bicentenario de don Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México y pudimos constatar que se le quitó el nombre de Benito Juárez a más de 400 sitios a lo largo y ancho del país. Calles, edificios, plazas. Bueno, se llegó al extremo de que en el municipio de Garza García, si no me mal recuerdo, no es cierto, es en el de Bustamante, en Nuevo León, se quitó una estatua de Juárez y se puso una estatua del arcángel San Gabriel. O sea, en fin, todo nuestro respeto para quienes profesan pues alguna religión o la religión católica, pero pues es evidente que hay ese acto que fue un hecho histórico, pues es muy significativo. Afortunadamente, gracias a Héctor Jaime Treviño Villarreal
historiador neoleonés, juarista, igual que Arturo Bretón, pues ya hizo todo un movimiento y ya quitaron al arcángel San Gabriel y volvieron a poner la estatua de Benito Juárez. Pero déjenme decirles que incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que lleva el nombre del Benemérito de las Américas, también se le había ya quitado ya nada más, pero todavía esto se mantiene hasta la fecha. Son muy pocos los pilotos que cuando anuncian que estamos llegando al aeropuerto internacional, dicen lo que deben decir, porque cuando uno llega al Kennedy, por ejemplo, en Nueva York, nunca dejan de decir el nombre de que es el aeropuerto de Kennedy. Y aquí un 80% de los pilotos, porque miren que me toca viajar mucho a todos los estados y a todo el continente con este tema de la OEA, entonces frecuentemente y siempre estoy pendiente a ver qué cosa va a decir el piloto, y es rarísimo que el piloto diga llegamos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces esta obra de nuestro querido amigo Arturo Bretón realmente es muy importante, porque como veremos, el legado de este gran estadista mexicano es sin duda una de los personajes de nuestra historia que ha hecho una labor más importante para nuestro país. De ahí la importancia de mantener y de preservar ese legado. Entonces, después de esta introducción, pues vamos a ver lo que me pidieron en la propia invitación para este ciclo, la vida privada del estadista Benito Juárez. Y bueno, pues tenemos que recordar lo que es muy significativo. O sea, Benito Juárez es un hombre que se ha convertido en un símbolo nacional para muchos temas, o sea, bueno, no muchos, digamos que tres esenciales, que es la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la laicidad que debe tener un Estado para poder ser democrático, y la defensa de las comunidades indígenas, porque Juárez representa la reivindicación de la raza sometida. El que él haya llegado a la primera magistratura del país en el momento más difícil de la historia de México, cuando nuestro país estuvo a punto de desaparecer, de convertirse en un protectorado francés o en un protectorado estadounidense, pues nos habla de sus dotes de estadista, pero sobre todo de que él logró vencer a una sociedad racista que le puso todo tipo de obstáculos para llegar a donde llegó. O sea, nosotros nos hemos creído falsamente que como Benito Juárez fue gobernante de México a mediados del siglo XIX, y que Evo Morales, por ejemplo, que es el primer gobernante indígena de un país como el nuestro, de matriz indígena, como es el caso de Bolivia, pues entonces nos hemos creído que no somos racistas los mexicanos y mexicanas, y esto es falso. O sea, sí hay un gran racismo, todavía hasta la fecha, una exclusión al diferente. Y esto en buena parte se debe a esta cultura de la intolerancia religiosa impuesta en México desde la conquista española, y que al haber en nuestro país una hegemonía de una iglesia única, una religión única que considera a todas las demás equivocadas y por lo tanto las condena y las excluye, esto ha tenido
una repercusión decisiva en la cultura mexicana y en una actitud excluyente. Y hay que recordar que a Juárez se le decía despectivamente el indio Juárez. No se le decía el indio Juárez como un reconocimiento a su origen étnico, sino como una forma de menospreciarlo. Entonces, los orígenes, en efecto, de este gran estadista son indígenas, y así lo escribe él en lo que escribió Apuntes para mis hijos, esta autobiografía que llega lamentablemente nada más hasta el momento en el que ocupa la presidencia. Después, pues ya no tuvo seguramente tiempo para poder continuarla ni tranquilidad, porque hay que recordar que no hubo un solo año de paz desde que él ocupó la presidencia hasta que murió. Porque a veces se cree que, bueno, pues ya se tomó Querétaro, se ajustició a Maximiliano, Miramón y Mejía, murieron en el Cerro de las Campanas, aplicándoseles la ley del 26 de enero de 1862, y que inmediatamente vino la paz. Y esto, desde luego, no fue así. Entonces, pues en estos apuntes para mis hijos, él recuerda pues la pena de no haber conocido a sus padres, que su familia era de la raza primitiva del país y que fue cuidado por sus abuelos paternos, indios también, escribe textualmente, de la nación zapoteca. Él nace en la población, que yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitarla, yo sí, varias veces, y es dificilísimo llegar, o sea, inclusive cuando va uno en coche, o sea, por lo empinado del camino, no se crean, o sea, le da a uno cierto miedo caerse ahí en una curva, en el acantilado. Una pequeña población que seguramente cuando nació Benito Juárez no tenía más de 20 casas, en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Ixtlán. Entonces realmente es una prueba, y esto a veces, pues claro, todos los enemigos del liberalismo de Juárez, pues lo menosprecian y hablan de que, ay, bueno, esta historia de San Pablo Guelatón. Bueno, no, es que es verdaderamente admirable que una persona que haya nacido en condiciones tan desventajosas respecto de toda la sociedad haya logrado lo que logró. Sobresalir en la generación más brillante que ha tenido México. Yo, la verdad, considero que como generación, inclusive la más brillante de la historia de México. Hay personas que me discuten y me dicen, bueno, no, también en la revolución surgió una gran revolución, una gran generación, y bueno, no les falta razón. En las crisis, como escribió el historiador inglés Arnold Toynbee, los pueblos solamente tienen dos posibilidades, como las personas, o sucumben o salen fortalecidos. Y sí, en estas crisis, bueno, pues surgió una gran generación a la que le tocaron pues las veleidades de Santana, perder más de la mitad del territorio nacional y enfrentar la ocupación más prolongada que ha vivido nuestro país en toda su historia. Entonces es una generación brillante, y en esta generación brillante él sobresalió. Huérfano, pues desde los 3 años, va a tener pues una educación muy precaria. Primero su tío, él lo dirá más adelante, le enseña algunas letras, y a los 12 años se fuga de su casa, como él mismo escribe, y se va a Oaxaca. Y se va a Oaxaca como se iban y se siguen yendo
los miembros de las comunidades indígenas a trabajar como sirvientes en las casas de la ciudad. Primero llega a donde su hermana era cocinera, la casa de los Maza, una de las familias adineradas de la región, y después se emplea también como sirviente, porque a veces esto no se dice, pero hay que decir las cosas por su nombre. Él era sirviente en la casa de Salanueva, que después Salanueva, este franciscano que era encuadernador, lo pues protege y lo apoya, es otra cosa, pero él empieza a trabajar como sirviente. Su vida escolar pues la va a tener gracias a que este franciscano pues le manda a estudiar pues primeras letras en la llamada Escuela Real, después en el seminario, porque Salanueva quería que fuera eclesiástico, como él. Y como el propio Benito Juárez escribe, pues la única salida profesional de la gente pobre, especialmente de la indígena, era pues ser cura, ser eclesiástico. Sin embargo, él escribirá después que esta carrera no le gusta y por lo tanto pues convencerá a su protector de que quiere ir al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a estudiar Derecho. Cabe destacar su pues vocación patriótica desde sus primeros años, porque cuando se tiene conocimiento del intento de reconquista española, que recordarán ustedes que después de 11 años de guerra de independencia, España no reconoció esta hasta 15 años después. Y todos estos 15 años, pues en realidad, como ven ustedes, son 16 años de lucha por la independencia, porque estos 15 años sigue habiendo la amenaza de una reconquista, que se concretiza en 1829, cuando viene Isidro Barradas y es detenido en Tampico su avance, pero hay el temor de que también ataque Tehuantepec, y por esa razón es que se alista Juárez en la milicia cívica y alcanza el grado de teniente. Va a iniciar su vida familiar antes de casarse con Margarita Maza, o sea, él tendrá una compañera, Juana Rosa Chagoya, con quien va a procrear 2 hijos, Tereso, que se sabe que pues, luchó a su lado en la Guerra de Reforma, y se tienen datos no muy precisos de que murió cuando iba Juárez al norte del país, acosado por el ejército francés, y que en ese momento es cuando Tereso muere en batalla. Sin embargo, hay otras personas que cuando murió Juárez reclamaban parte de la herencia porque decían que también eran sus descendientes, pero esto nunca lo pudieron probar. Con Rosa Chagoya tuvo 2 hijos. La segunda fue Susana. Cuando Susana nació, Juana Rosa murió. Esto era muy frecuente, o sea, la mayor parte de las mujeres morían de parto, y pues esto obviamente era porque era un parto muy difícil,
y pues no sabemos exactamente los detalles, pero el hecho es que Susana quedó con un problema de deficiencia mental. Tal vez pues fue un parto muy prolongado y murió la madre, ella no tuvo la suficiente oxigenación, en fin, esto sabemos ahora que conocemos más todos los problemas que se enfrentan en un parto y el daño que puede tener la hija o hijo del producto. Fue el caso de Susana y lo que habla de la ética personal de don Benito es que siempre atendió a Susana. Primero estuvo bajo la custodia de unos amigos de él en Oaxaca, la familia Castro, y estuvo incluida en su testamento como pues su heredera que era. Su práctica profesional pues empezó siendo muy destacada, o sea, hay que recordar que fue el primer abogado que se tituló en el Instituto de Ciencias y Artes y empezó a trabajar como pues litigante en el bufete de Tiburcio Cabañas. Y uno de los casos más sonados que él defendió fue el de los indios de Losicha. Y aquí es muy importante destacar todo esto porque entre la campaña antijuarista que se ha desatado por el conservadurismo en las últimas, pues ya dijéramos, ya son lustros, más de una década que tiene este proceso, del 2000 para acá, digamos, cobró fuerza, pues se ha dicho que Juárez pues traicionó a su raza, que nunca se volvió a acordar de ellos y que se occidentalizó y se olvidó de los suyos, y esto es falso. Tanto en el inicio de su trabajo, como cuando fue presidente, se ocupó de las comunidades indígenas. Primero defendió a los indios de Losicha de las obvenciones excesivas que les cobraba el cura del lugar. Y bueno, pues el cura se vengó del abogado de estas comunidades indígenas y logró que lo encarcelaran a Juárez y 9 días estuvo incomunicado. Este fue su primer encuentro con la iglesia, con la institución eclesiástica. Diría seguramente como el Quijote, con la iglesia hemos topado, querido Sancho. El hecho es que Juárez después, cuando fue presidente, hizo todo lo que pudo para parar, por ejemplo, la venta de indios mayas como esclavos a Cuba. Y también cuando fue gobernador, multiplicó las escuelas en Oaxaca, consciente de que la educación era la que iba a poder liberar a las comunidades indígenas de su condición marginal. Hay que señalar que también Juárez tuvo una vida académica. Fue secretario del Instituto de Ciencias y Artes, donde se formó, y tuvo también una tesis profesional brillante que ya vemos cuáles son sus inclinaciones, porque la tesis versó sobre el régimen de propiedad de la tierra, obviamente. Fue maestro en el propio instituto, lo mismo de derecho romano que canónico y civil. O sea, conocía a profundidad su materia y también fue maestro de física experimental y finalmente fue director del propio instituto.
Y entre los textos que publicó en esa época, caben destacar uno sobre la necesidad de la división de los 3 poderes del Estado para que hubiera una vida democrática, y también de la necesidad de elecciones directas. Fíjense ustedes qué importantes los 2 temas. O sea, si no hay una división de poderes, si no hay pesos y contrapesos, pues uno de los poderes es el que toma en sus manos toda la fuerza y desde luego pues puede arrollar las libertades de la ciudadanía y establecer un régimen tiránico o absolutista. Y por otra parte, la elección directa, pues Juárez está adelantando más de medio siglo a que suceda esto en el país, porque quien manda la iniciativa para que haya elecciones directas y no indirectas como había antes había elecciones indirectas como sigue habiendo en Estados Unidos, por ejemplo. Se elegía a los electores. Y esta propuesta la va a mandar como iniciativa Madero cuando triunfe en su revolución para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Es muy interesante ver lo que escribe Juárez sobre el propio instituto. Como era un instituto de ideas laicas, o sea, no había, aunque se estudiaba derecho canónico, porque era necesario estudiar derecho canónico, pero no dependía de la institución eclesiástica y no se tenía una tendencia religiosa, pues la Iglesia Católica pues decía las peores cosas del instituto. Aquí nos escribe Juárez que llamaba al instituto casa de prostitución y a los catedráticos y discípulos herejes y libertinos. Su práctica política es impresionante porque tiene posiciones en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Fue regidor del ayuntamiento de la capital de Oaxaca, después fue diputado local, magistrado interino del Tribunal Superior de su estado, juez de primera instancia de lo civil, secretario de gobierno en Oaxaca, diputado federal, secretario de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos, ministro de Gobernación, presidente electo, porque entonces eran electos, de la Corte y gobernador de Oaxaca en 4 ocasiones y presidente de México de 1858 a 1872. Y lo que podemos decir es que fue un gobernante honesto y eficiente en todo su desempeño. En 1843 casó con Margarita Maza, que era la hija de la familia donde su hermana había sido cocinera. Y aquí también, bueno, toda esta campaña antijuarista, dijeron que bueno que los Maza habían dejado que se casara con Margarita porque Margarita era hija adoptiva. O sea, como diciendo que de otra forma, pues de ninguna manera hubieran dejado semejante cosa, que se casara con un indio. Pero el asunto es que fueron una pareja admirable y lo podemos ver por sus cartas. Y también es un acto de injusticia para la familia Maza decir que dejaron que Margarita se casara porque era hija adoptiva, porque si nosotros leemos las cartas de Margarita Maza con su hermano, veremos que había un amor fraternal
que no la estaba tratando como si fuera una hermana de segunda categoría, por decirlo de alguna forma. La pareja procreó 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Benito Juárez era 20 años mayor que Margarita. Esto, pues sí, hoy nos parece terrible, pero así se usaba en la época. Esta situación pues ya se ha ido cambiando, ya ahora pues también en esto hay paridad, ¿verdad? Que las parejas tengan las mismas edades. Pero es interesante ver que no obstante esta diferencia de edad, Margarita escribía que su marido no era guapo, así llegó a escribir, pero era el mejor compañero. Y lo podemos, repito, constatar en su correspondencia que hemos publicado. De todas estas pérdidas, ustedes saben que todas las criaturas, todavía hoy en las zonas rurales, las madres llegan a decir, pues yo tuve 10 hijos, o bueno, ya afortunadamente van reduciendo, ya no son tantos, tuve tantos hijos y solo se me lograron 4. ¿Por qué? Porque todas las criaturas se les morían antes de los 2 años, o sea, ustedes saben que es el periodo en que están pues con todas las enfermedades, sin vacunación, sin medicinas, en fin, pues había una mortandad muy alta en los niños de que nacían, primero la madre que se moría al dar a luz, y después los niños que no pasaban a veces los 2 años, porque morían pues de un catarro o de una simple diarrea. Entonces ellos perdieron a varias hijas, pero, bueno, perdieron a 2 hijas y a 2 hijos. Y la muerte que más les dolió de las 4 fue la del negrito, como le decía don Benito, porque seguramente se le parecía, era José o Pepito, porque creían que ya se les había logrado, ya tenía 7 años. Entonces por eso les dolió más que lo que era común, que se murieran antes de que cumplieran los 2 años. Se ha dicho también en forma muy injusta que pues que el matrimonio de don Benito con Margarita favoreció su carrera política, y esto es totalmente falso. Cuando don Benito se casa con Margarita, ya era un reconocido y prominente abogado. Entonces, es tratarle de quitar méritos. Él fue masón, ingresó a la masonería con el nombre de Guillermo Tell, cuando pues acababa de casarse, así tenía 4 años de casarse, en 1847, y entre las obras que hizo cuando fue gobernador, pues le prohibió a Santana entrar al estado cuando Santana venía huyendo pues con la invasión norteamericana. Y esto desde luego Santana nunca se lo perdonó, por lo que después lo va a mandar a las tinajas de San Juan de Ulúa, y de ahí saldrá para irse al exilio. Siempre predicó con el ejemplo, porque pues cuando era gobernador se muere su hija Guadalupe, y ya había la prohibición que luego la gente no cumplía y que el clero favorecía que no lo cumplieran porque pues les daban sus limosnas, digamos, de que no hubiera enterramientos en la propia iglesia.
Sin embargo, había la excepción de que el gobernador y su familia podían seguir siendo sepultados en la iglesia. Cuando murió su hija Guadalupe, él puso el ejemplo de que no debería, era antihigiénico que hubiera sepelios ahí en los propios templos, y él lleva a su hija a sepultarse al cementerio. Como les decía, pues Juárez fue recluido cuando regresa Santa Anna al poder en las tinajas de San Juan de Ulúa, y de ahí se va al destierro a Nueva Orleans. También Margarita va a sufrir la persecución del general santanista José María Cobos. Podemos leer todas las vicisitudes de doña Margarita en estas condiciones. Y allá en Nueva Orleans, pues Juárez se unió a un grupo de liberales, pues que también habían salido al exilio por ser perseguidos por Santa Anna, como el caso de Melchor Ocampo, que había sido gobernador de Michoacán, de José María Mata, de Ponciano Arriaga. En este escenario, Juárez, pues desde luego no tenía recursos y vivía de enrollar tabaco en Nueva Orleans. También recibía el apoyo de Margarita. Margarita se dedicaba a tejer y a vender esta ropa, puso un expendio de pan y le mandaba, no solamente sostenía a su familia, a sus hijos, sino que le mandaba recursos al propio don Benito. Allá en Nueva Orleans, los exilados empezaron a planear, pues, cómo poder acabar con la dictadura santanista. Melchor Ocampo formó una junta revolucionaria y se trasladó a Bronzeville, esperando que se insurreccionara el norte, pero pues el líder, el cacique del norte, Santiago Vidaurri, como veremos también después, falló, no se insurreccionó, y donde sí surgió un movimiento fue en el sur, en Ayutla, con don Juan Álvarez. Y fue Juárez el que tuvo ahí un papel destacado como revolucionario, convenciendo a Ocampo y a los demás liberales exilados que apoyaran a la revolución de Ayutla para que ésta se convirtiera en un movimiento nacional. Y el propio Juárez se trasladó directamente a Acapulco para ponerse al servicio de la causa de esta revolución y apoyar a don Juan Álvarez. Por esto, cuando triunfa la revolución, Juárez va a ser ministro de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y Justicia, porque Justicia abarcaba todas estas áreas, y va a proclamar la ley Juárez, que como el propio Juárez escribió, pues fue la chispa que desató la rebelión en contra de la reforma. ¿Por qué? Porque la revolución de Ayutla quería cambiar el sistema, impedir que volviera a haber un gobierno dictatorial como el de Santa Anna, y empezaron por eso a dar estas medidas como la ley Juárez, que fue la primera ley que trató de acabar con los privilegios que, como escribiera el propio Juárez, habían dado los soberanos desde la época colonial y habían desnivelado, escribe Juárez, o sea, habían hecho que hubiera pues desigualdad
entre los mexicanos, porque había unos privilegiados que eran juzgados con unos tribunales especiales y otros que eran juzgados con otras leyes. Entonces, pues no era equitativo, que no hubiera igualdad frente a la ley. Entonces, la ley Juárez busca que haya fin de estos privilegios, que los tribunales especiales eclesiástico y militar no tengan unos tribunales especiales para juzgar a la gente de su propio medio, y que además no puedan estos tribunales juzgar delitos del orden común de cualquier otra persona. O sea, se les limita sus facultades a dichos tribunales. Como dio la ley Juárez, y la ley Juárez fue condenada por el clero, no solo el mexicano, sino por el Papa Pío IX, en un consistorio secreto, pues entonces cuando Juárez, después de haber dado la ley Juárez, regresa a ser gobernador del estado, el clero decide que le va a cerrar las puertas y que cuando entre, porque había la tradición de que cuando los gobernadores tomaban posesión, después de su toma de posesión había un Te Deum en la catedral de Oaxaca. Entonces, como el clero estaba enojado con Juárez por la ley que les había quitado, les había limitado la fuerza que tenían sus tribunales especiales, entonces decidió que que cerraba las puertas del templo para que el gobernador no pudiera entrar a dar a esta acción de gracias en el Te Deum. Juárez se enteró de esto y entonces lo que hizo fue decir que se acababa semejante tradición, que ya no iría ningún gobernador a un acto religioso, porque los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Después viene pues la promulgación de la Constitución de 1857, que es la primera constitución que no establece la intolerancia religiosa. Todas las constituciones anteriores, 1814, la de Apatzingán, 1824, la primera constitución de la República Federal, 1836, Constitución Centralista, 43, la segunda Constitución Centralista, las reformas y adiciones de 47 a la Constitución 24, todas estas normas constitucionales establecían la intolerancia religiosa. En México no podía haber ninguna religión más que la única que se consideraba verdadera, puesto que se consideraba que todas las demás eran falsas, que era la católica. Entonces, cuando viene la Constitución de 57, pues la Iglesia Católica condena dicha Constitución y excomulga a todos los que la han jurado. Pues Comonfort, que fue electo conforme a esta Constitución, titubea y pues da un golpe de Estado. Ante esto, pues queda prisionero Benito Juárez como presidente de la Corte aquí en Palacio Nacional, en el Salón de los Embajadores. Después se arrepiente Comonfort, libera a Juárez y se va del país. Y esto es el inicio de la Guerra de Reforma de 3 años, en donde Juárez, como presidente de la Corte, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de 57, que había suprimido
la vicepresidencia y que establecía que el presidente de la Corte, en caso de que faltara el jefe del Ejecutivo, sería el que ocuparía su lugar, cosa que hizo y fue presidente primero sustituto y después ya sería constitucional. Fue un momento dificilísimo, el país se escindió en dos gobiernos, los conservadores sublevados con el Plan de Tacubaya, patrocinados por la Iglesia Católica, se establecieron aquí en la Ciudad de México. Aquí dijeron que se llamaba el Supremo Gobierno, hubo dos gobiernos y Juárez se trasladó por Guadalajara, tuvo que irse por Guadalajara porque no podía transitar de la Ciudad de México a Veracruz porque estaba tomado por los conservadores, tuvo que bajar por Panamá y dar toda la vuelta para llegar a Veracruz. Y en Guadalajara estuvo a punto de ser ejecutado por una guardia. Y aquí es cuando Guillermo Prieto dice esa célebre frase: los valientes no asesinan. Y bueno, gracias a eso no muere ahí Juárez. Después Margarita lo tiene que acompañar huyendo con sus 8 hijos atravesando la sierra. Ella escribirá después que ya nada le daba miedo después de esta travesía que hizo para llegar a acompañarlo a Veracruz. Y Juárez en ese escenario dirá: perezcamos a la luz del combate, o en las tinieblas del crimen los que defendemos tan santa causa, la aspiración democrática es invencible. Y bueno, pues así fue, 3 años de guerra, y en medio de la guerra se darán las leyes de reforma, nacionalización de los bienes de la Iglesia para que no siguiera patrocinando a los enemigos, a los conservadores, y la creación del registro civil, del matrimonio civil. Hasta el triunfo de la guerra se dará la ley de libertad de cultos y 4 decretos, secularización de los hospitales, de los cementerios, de las corporaciones religiosas, el establecimiento de días festivos que se incluyeron todos los religiosos. Fue muy respetuoso Juárez en este sentido y solamente se incorporó como fiesta cívica la del 16 de septiembre. Y en este escenario, en una carta a su yerno Pedro Santacilia, dirá que lo que busca, lo más importante, es la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa. Estos son los puntos centrales de la revolución, y si logramos el triunfo, le escribía Santacilia, habremos hecho un bien a nuestro país y a la humanidad. O sea, él estaba consciente de la trascendencia que tenía este hecho para el mundo, no nada más, y se topa el mundo latinoamericano, no nada más para México, o sea, la separación de la Iglesia y del Estado. En este escenario se firma también el Tratado MacLean-Ocampo, proyecto de tratado que ha sido motivo de grandes críticas por la ignorancia y también por mala fe, porque no se da la información completa de que era un proyecto de tratado y que ya había sido comprometido por Santana en la venta de la mesilla, en su artículo 8, que implicaba el que hubiera el tránsito de ciudadanos, productos y tropas estadounidenses por Tehuantepec, y tenía que hacerse un tratado específico. Pero en realidad el proyecto de MacLean lo que era un tratado que buscaba la alianza con Estados Unidos en contra de la intervención francesa, que sabían de su
venida desde marzo de 1859 por una carta de Gutiérrez de Estrada interceptada por Degollado. Entonces, esto era una alianza, sí, militar con Estados Unidos para enfrentar la intervención, pero esto normalmente no se dice. Ya sé que casi va a tocar, me falta un poquito, pero bueno, hacemos la interrupción cuando venga la llamada y luego concluyo. Ya había yo dicho que se creó entre las leyes de reforma, está la creación del registro civil y puso otra vez el ejemplo registrando a su hija en el registro civil, para que haya un momento de diálogo, preguntas, respuestas, comentarios. En estas circunstancias tan terribles para el país, porque primero, recordarán ustedes que Napoleón III arropó sus verdaderos propósitos llamando a una convención de acreedores en Londres, porque Juárez, al terminar la guerra de reforma, estaba el país tan terriblemente arruinado, pues imagínense, no había habido en realidad estabilidad política desde la independencia, porque los gobiernos duraban muy poco. El único que terminó, y es porque le llegó el préstamo que había negociado Iturbide, fue Guadalupe Victoria, que fue el primero, después de que cae el imperio. Pero todos los demás gobiernos eran interrumpidos por cuartelazos, las cosas se dirimían con las armas en la mano, al margen de la Constitución en turno. Viene la guerra de reforma y se continúa esta guerra con una intervención extranjera cuando los conservadores piden el apoyo del ejército francés. Y en este escenario, pues estando tan mal económicamente el país, el gobierno de Juárez da una moratoria de 2 años para pagar sus deudas, para rehacerse después de la guerra civil. Sin embargo, esto es utilizado como pretexto para la intervención por parte de Napoleón III. Viene la Convención de Londres, convence que vengan ingleses y españoles y desembarcan los ejércitos de 3 potencias en las costas mexicanas. Es entonces cuando da la ley de enero de 1862, en donde se declarará traidores a la patria a todos los que colaboren con el extranjero. Esta es la ley que va a juzgar a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. La alianza tripartita se rompe cuando México suspende la moratoria. De hecho, la había suspendido antes de que desembarcaran, pero ya no quisieron pararse. O sea, gracias a don José de Jesús Terán, cuyo centenario luctuoso vamos a recordar próximamente, un gran diplomático, héroe de la diplomacia mexicana, pues le escribe a Juárez, a Sebastián Lerdo de Tejada, que tienen que derogar la moratoria porque está siendo pretexto para la intervención. Deroga la moratoria. Entonces, cuando llegan los ingleses y los franceses y españoles, los británicos y los españoles se van porque se les dice, pues ya se derogó la moratoria, ya les vamos a pagar, no tienen por qué estar aquí, y los franceses avanzan. Viene pues la ocupación del país por el ejército francés desde 62 hasta 67 y con el establecimiento del Segundo Imperio. Aquí pues tiene que haber una separación de la familia. Primero van juntos hacia el norte, el gobierno de Juárez va a peregrinar
al norte, pero pues llega un momento en que los franceses le están ya pisando los talones al gobierno republicano. Después de que nace uno de sus hijos, que después va a morir en Estados Unidos, Toñito, en Monterrey, pues Juárez decide mandar a la familia a Estados Unidos para que, pues, si algo le pasa a él, no le pase al resto de la familia, y pues los manda acompañados de Pedro Santacilia. La correspondencia, tanto con Margarita de esa época como con el yerno, que se vuelve un verdadero interlocutor, un hijo con el que se entendía muy bien, un hijo político con el que hizo una magnífica amistad, pues nos permiten reconstruir todo lo acontecido en estos años aciagos. Ahí pues Juárez lamenta la ausencia de la familia y pues va a hacer recomendaciones importantes. Lo primero que le pide a Santacilia es que sus hijos estudien en una escuela laica. Y es muy interesante ver lo que le escribe. Dice que pues supone que Pepe y Beno, que eran los mayores, ya estaban yendo a la escuela, y le suplica que no los vaya a poner bajo la dirección de ningún jesuita ni de ningún sectario de alguna religión, que aprendan a filosofar, a investigar la razón de las cosas, que tengan por guía la verdad y no los errores que degradan a los hombres y a los pueblos, para que vean ustedes sus convicciones, que compartía doña Margarita, porque Margarita pues se escribe después de que tienen esa terrible pérdida de sus hijos, que son cartas verdaderamente desgarradoras. Doña Margarita comenta pues lo fanáticas que son pues la madre y la tía de Matías Romero, que era el representante del gobierno republicano frente a Estados Unidos. Y entonces dice que estas santas señoras no piensan en otra cosa más que en confesarse, y que pues creen una serie de cosas que ella no puede creer, que son muy cerradas, que consideran que todos los protestantes se van a condenar y solo las fanáticas como ellas se van al cielo. Y dice, bueno, pues a mí me gustaría creer todas estas cosas, ¿verdad? Porque entonces pensaría yo que mis hijos son muy felices allá en el cielo, pero no puedo creerlas. Esta pérdida pues también reciben las cartas verdaderamente desgarradoras de Juárez. Imagínense ustedes a Juárez en el extremo norte del país, cuando llega inclusive hasta Paso del Norte, con los franceses pisándole los talones, y saber de las muertes de sus hijos, y sobre todo, como les digo, del de 7 años, que se pensaba ya logrado. Y entonces escribe, pues mi Pepito ya no existe, mi encanto, mi orgullo, mi esperanza, murió mi adorado hijo, sufre mi espíritu, me agobia. Y bueno, pues el dolor lo tienen los dos padres, como es natural. Margarita dice, la tristeza que tengo es tan grande, la falta de mis hijos me matan, los tengo presentes todo el tiempo culpándome de que yo tuve la culpa de que hayan muerto. Prefiero 1000 veces la muerte que la vida que tengo. Me es insoportable sin ti. O sea, hay muchos momentos de gran amor entre los dos. Y le dice, ¿recuerdas todo el miedo que le tenía a la muerte?
pues ahora es la única que me dará consuelo. En esos momentos terribles también pues reciben la gran solidaridad latinoamericana. Esto es muy importante. Hubo solidaridad casi de todos los pueblos de América Latina. Los únicos que reconocieron al imperio fueron Guatemala y Brasil. Y hubo múltiples representaciones, inclusive en un pueblecito de Copiapó, en Chile, hicieron una colecta para mandarle dinero, o sea, una colecta ciudadana, mandarle dinero a Juárez para la lucha. Y en ese escenario, primero el Congreso de Colombia y de República Dominicana declaran que Juárez merece el bien de América. Lo declaran benemérito de las Américas, por la defensa que está haciendo de la soberanía nacional. Están muy claros de que si Juárez logra el triunfo, esto es un precedente importante para toda América Latina, para que los europeos no sigan interviniendo e intentando la reconquista de las jóvenes naciones americanas. Y él dice, pues en un brindis de su cumpleaños, los hombres somos nada, los principios son todo. Y en cuanto al reconocimiento del Congreso de Colombia, le dice que pues no lo merece, le escribe a Santa Cilia, porque pues lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Y hay una carta importantísima que dice: todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar, ni conviene que espere que otros gobiernos o naciones lo hagan por él. Déjenme decirles que Margarita hizo un muy buen papel en Estados Unidos. Allá pues le dan un baile. Ella dice que pues nunca habría pensado que un baile no le iba a hacer feliz, pero bueno, entre otras cartas también le da consejos políticos. Por ejemplo, denuncia que hay una serie de mexicanos que van a Estados Unidos a pasearse, como si aquí no estuviera pasando nada, y que creen que, bueno, pues con que los americanos intervengan y que ellos resuelvan los problemas de México. Por otra parte, le dice que no crea en una serie de personajes que ella con su intuición sabía que lo iban a traicionar, y le dice: te conozco, eres un confiado, tu buen corazón pues te hace que no conozcas a tus enemigos, cuídate, eres mi único consuelo. Y bueno, la verdad es que a lo mejor no es que Juárez fuera un confiado, sino que necesitaba en ese momento pues unir a todas las fuerzas, o sea, estaba por desaparecer la República, o sea, estaba por desaparecer México como país independiente. Allá, cuando ya se va a regresar, porque ya finalmente está triunfando la República, le escribe Seward, el secretario de Estado, ofreciéndole un buque para llevarla a ella y a su familia, y ella muy diplomáticamente le dice que preferiría ir por las vías ordinarias. El regreso a México, es apoteótico. Primero, bueno, Juárez escribe
cuando logra regresar a la Ciudad de México, que se ha consumado la segunda independencia de México, y es cuando en este manifiesto escribe que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Que bueno, es una idea grandiosa. Aquí también los antijuaristas que siempre le quieren restar méritos dicen, bueno, Kant en La Paz Perpetua había escrito ya una idea semejante. Bueno, por favor, o sea, hay ideas, y a lo mejor si buscamos, pues a lo mejor Platón también escribió algo semejante, y bueno, las grandes ideas, que bueno que la tengan diversas personas y no nada más una. Pero esto lo escribió Juárez. Pero siempre nos acordamos de la última parte, y es muy importante leerlo completo. La última parte es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, que estas frases las tienen en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Pero la idea completa es importante tomarla en cuenta, que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos. Cuando llega Margarita a Veracruz, también es recibida en forma pues impresionante por toda la población. Le llaman la verdadera madre del pueblo, la esposa del libertador de las Américas. Y bueno, pues Juárez escribe que su emoción es indecible al volver a México y que hayan triunfado las instituciones republicanas. Sobre las cartas que escribieron en el exilio de Margarita, pues les decía yo que había una serie de alusiones a este gran cariño que hay en la pareja. Le dice: mi estimado viejo, ya no volveré a tener gusto nunca hasta que llegue contigo. Siento un grande consuelo con decirte mis sufrimientos, aunque tú no desapruebes lo que hago, siempre me gusta que tú me lo digas. Cada día que pasa me parece un siglo, recibe 1000 abrazos. Y bueno, finalmente llega Margarita, como decía yo, pero es muy poco el tiempo que pasan juntos, porque pues Margarita se enferma, se tiene que trasladar a San Cosme. Había la idea de que pues cambiando de aire, se decía, y bueno, yo creo que tienen razón, ahora cambiando de aires aquí de la Ciudad de México tendremos mejor salud. Pero pues Margarita se cree que podía haber padecido algún cáncer. El hecho es que tuvo que trasladarse a San Cosme. Los pocos meses que estuvo aquí en la ciudad, pues llegaban a caminar por la Alameda juntos, y pues finalmente muere a los 45 años. Y la sociedad mexicana, sin distinción de partidos, la reconoció como una mujer eminente, a excepción de la Iglesia Católica. Y hubo una polémica periodística entre Juana Mateos e Ignacio Manuel Altamirano. Juana Mateos pues le echaba en cara a la Iglesia que no hubiera habido repique de campanas, que hubiera enmudecido frente a la muerte de Margarita, y Altamirano le dice que qué bueno, que esta actitud del clero fue lo mejor, porque Margarita era una mujer republicana, o sea que no hubieran ensuciado un acto republicano con repiques de campanas.
La muerte de Juárez pues va a ser al muy poco tiempo de la muerte de Margarita, o sea, la muerte de Margarita fue un golpe demoledor para Juárez, solamente sobrevivió un año a su esposa. No obstante, tomó posesión el 1 de diciembre de 71 y él muere en 72, y ahí ya alerta sobre el alza del militarismo de otros tiempos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya Porfirio Díaz, otra vez el militar, quiere tomar el poder, como finalmente lo hizo. ¿Cuál es el legado de este gran estadista? Pues hay muchas cosas que podríamos decir, pero pues me remito a sus propios textos. Él escribió al triunfo de la República, a Santa Cilia: después de la presente guerra, México quedará absolutamente libre del triple yugo de la religión de Estado, las clases privilegiadas y los tratados onerosos de las potencias europeas. Y un párrafo que me parece la mejor definición de lo que es un Estado laico. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta excelente conferencia, doctora Patricia Galeana. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma, de Cuernavaca, Morelos, y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal.